Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a iniciar una serie de videos tendientes a trabajar sobre la formulación de hidróxidos, ácidos y sales, ¿sí? Lo que vamos a ver es una manera sencilla de escribir las fórmulas de estos compuestos que no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre en la práctica. No necesariamente los compuestos se van a formar de la manera que nosotros lo estamos planteando, sino que es un método para escribirlo de manera fácil, para que ustedes puedan escribir de manera fácil las fórmulas de estos compuestos y aprendan a nombrarlos. Dicha esta aclaración, vamos a empezar entonces con la formulación de los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos que están formados por un catión y un anión, ¿sí? El anión, en particular en este caso, en el caso de los hidróxidos, es un anión que se llama anión oxidrilo. Es un anión formado por un oxígeno y un hidrógeno con una carga negativa. Si nosotros queremos ver de dónde salió, se hizo para formular este compuesto, esta partícula, el grupo oxidrilo, podemos pensar a partir de la molécula de agua, cuando la molécula de agua, que está formada por un oxígeno y dos hidrógenos, los hidrógenos unidos al oxígeno por enlace covalente simple, cuando se produce la ruptura de la molécula y uno de los hidrógenos se va dejando su electrón, ¿sí? Entonces aparece esta estructura, ¿sí? Que está formada por el oxígeno, el hidrógeno, y sobre el oxígeno quedó el electrón que dejó el hidrógeno, que se separó. Entonces, lo más correcto para escribir este grupo oxidrilo, esta estructura, sería colocar el hidrógeno, que además es el positivo, atrás el oxígeno y sobre el oxígeno la carga negativa. Sin embargo, es de uso corriente escribirlo de esta manera. Entonces, en todos los libros los van a encontrar escritos de esta forma. Por eso vamos a trabajar con los oxidrilos escritos de esta manera y no de esta que sería la forma más correcta. Bueno, ¿cómo hacemos para escribir las fórmulas de los hidróxidos? Bueno, es muy simple. Primero colocamos la fórmula del catión. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto un listado de cationes y de aniones? ¿Sí? Que habíamos estado trabajando sobre cómo se escribían esos cationes. Ahora vamos a utilizar esas listas. Ustedes para escribir las fórmulas van a utilizar esas listas. También pueden utilizar las tablas periódicas con los números de oxidación. Pero bueno, ahora vamos a trabajar a partir de los cationes. Van a escribir la fórmula del catión y después el anión oxidrilo, y después vamos a intercambiar las cargas de la misma manera que lo hacíamos con los óxidos. ¿Se acuerdan que en los óxidos intercambiábamos los números de oxidación sin los signos? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a intercambiar las cargas sin tener en cuenta los signos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el caso del cobre. El cobre es un metal de transición que tiene dos números de oxidación, +1 y +2. Por lo tanto, va a formar dos cationes, que ustedes lo pueden buscar en su lista de cationes. El catión con una carga positiva, que se va a llamar catión cuproso, o también sabíamos por la nomenclatura de los numerales de Stock, que era la otra que podíamos usar, se podía llamar catión cobre, entre paréntesis y con números romanos, el número de oxidación, por eso catión cobre 1. Y el otro catión que puede formar el cobre es el cobre con dos cargas positivas. A este se lo llama catión cúprico, o también catión cobre 2. Bueno, ya tenemos los cationes. El anión siempre es el mismo. En los hidróxidos, el anión siempre es el grupo oxidrilo que tiene una sola carga negativa. Entonces, ¿cómo escribimos la fórmula de los hidróxidos? Primero colocamos el catión. Luego colocamos el grupo oxidrilo. Fíjense que ambos están sin cargas, sin sus cargas. Y luego intercambiamos las cargas, así como hacíamos con los óxidos o con los hidruros. En el caso del oxidrilo, siempre es 1, por lo tanto acá iría un número 1 que ya sabemos que no se coloca. Ya el hecho de que esté
el símbolo del elemento cobre nos está indicando que por lo menos tenemos uno. Y luego el grupo oxidrilo, que tendríamos que ponerle como subíndice a todo el grupo que es una estructura, por eso se pone entre paréntesis, el número de oxidación, en este caso no el número de oxidación, sino la carga que tiene el catión, que sería 1, que tampoco se coloca. En estos casos, ¿sí? Si bien la YUPAC dice que si yo estoy trabajando con una estructura, siempre la tengo que poner entre paréntesis, en estos casos en particulares, cuando tengo un solo oxidrilo, puedo escribir la fórmula sin colocar el paréntesis. O sea que estaría permitido escribir la fórmula del hidróxido cobre oxidrilo. En este caso, repetimos el mismo mecanismo. Ponemos el cobre, ponemos el grupo oxidrilo y ahora intercambiamos las cargas. El oxidrilo siempre es 1, entonces no tenemos que poner nada. Pero en el caso del cobre, ahora es 2. Por eso, imprescindiblemente tenemos que poner un paréntesis y el número 2 como subíndice que nos está indicando que en esta fórmula tengo un átomo de cobre y 2 grupos oxidrilos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para nombrar estos compuestos? Bueno, también la forma de nombrarlos es extremadamente sencilla. Lo único que tengo que hacer es colocar la palabra hidróxido, que me está indicando la función química. Esto es un hidróxido, entonces pongo la palabra hidróxido. Y a continuación, el nombre del catión. En este caso, en el caso del cobre, como el cobre tiene 2 números de oxidación, tengo que indicar si estoy trabajando con el mayor o con el menor. Por eso el compuesto se llama hidróxido cuproso, en este caso. Y en este caso sería hidróxido cúprico. Pero también podemos utilizar la nomenclatura de Stock, lo que haría que este se llamaría hidróxido de cobre 1 y este se llamaría hidróxido de cobre 2. Si nosotros tenemos un elemento que tiene, o un catión que tiene una sola posibilidad, como por ejemplo sería el caso del sodio, que tiene solamente una carga positiva y no tiene otra opción porque el sodio tiene un solo número de oxidación, cuando escribimos la fórmula del hidróxido ponemos sodio, grupo oxidrilo, el paréntesis y ahí pondríamos solamente el 1 que, digamos, podríamos prescindir del paréntesis y escribir la fórmula directamente así. En este caso, el nombre sería hidróxido y como el catión que yo tengo se llama catión sodio solamente porque no tengo que diferenciar números de oxidación, se llamaría hidróxido de sodio. Y bueno, para terminar este tema de los hidróxidos, vamos a ver un caso especial que es muy importante que lo tengan en cuenta y que suelen tener dificultades a la hora de escribir su fórmula, que es el caso de el hidróxido de amonio. No se gasten buscando en la tabla periódica cuál es el elemento amonio porque no existe. El amonio, al igual que pasa con el oxidrilo, es un grupo, es un catión que es un grupo, que ya lo estudiamos en la lista de los cationes como un caso especial. El catión amonio tiene esta estructura, nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga positiva. Entonces, al igual que hacemos con el oxidrilo, que lo consideramos como una estructura que no podemos romper, cuando escribimos el hidróxido de amonio también tenemos que hacerlo de la misma manera. Y colocamos primero lo positivo, que es el catión amonio, a continuación el anión oxidrilo, y luego intercambiamos las cargas. Este es más 1, este es menos 1, por lo tanto la fórmula nos queda escrita así. Suele escribirse también con el grupo oxidrilo entre paréntesis, pero lo más común, la estructura, la forma más sencilla de escribirlo y la más común que van a encontrar en los libros es de esta manera, sin el paréntesis. Bueno, espero que hayan entendido bien este tema de los hidróxidos. Ahora ustedes van a tener una serie de ejercitaciones porque la única manera de aprender a escribir las fórmulas es escribiéndolas. Bueno, espero que les haya servido. Gracias.